Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas, además de responsables como usted. Personas que van a ir este domingo 17 de junio a las urnas, que van a echar mano, como decimos popularmente aquí en Antioquia, de su mamá, de su papá, de su hijo, su vecino, su tío, su primo, la gente que está alrededor suyo y que usted quiere y que lo quieren a usted y que usted sabe que es importante que ellos participen en una decisión que es histórica. Parece una expresión simplemente cargada de palabrería, pero es cierto, cada vez que escojamos a nuestro presidente de la República, o a nuestro gobernador, o a nuestro alcalde, cada vez que lo hagamos, estamos tomando una decisión histórica porque tiene que ver con nuestras vidas, con el bienestar de todos. Y esta, en particular, esta segunda vuelta, la del 17 de junio, sí que es bien especial. Están los dos extremos del péndulo político colombiano, la derecha y la izquierda, la derecha con Iván Duque, la izquierda con Gustavo Petro, están ahí en la contienda, con la gran posibilidad, esta vez, de que la izquierda acceda al poder. Están a un pelito y que, por supuesto, la derecha no va a querer que así sea. Por eso es que es tan interesante, ¿o no? Germán Reyes Forero, médico, además es excongresista, representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo y presidente de ASMEDAS, que es el Sindicato de Médicos de Antioquia. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, como buen demócrata, invitarme a este programa para que hablemos de la propuesta en salud y seguridad social de nuestro candidato Gustavo Petro. Porque lo hemos invitado especialmente a usted por ello. Vamos a invitar también aquí para mañana, Dios mediante, a alguien que acompañe desde el punto de vista económico, por ejemplo, la propuesta de Iván Duque. Pero me interesó muchísimo hablar de la propuesta de salud del candidato Gustavo Petro, y usted es el hombre, ya lo dije, es médico y es el presidente de la asociación o sindicato más bien de médicos de Antioquia, ASMEDAS, y además fue representante de la Cámara. Pero antes que entremos en detalle, ayúdeme con lo que estoy diciendo. La importancia de participar este domingo, ir a las urnas, a votar tanto por el suyo como por el otro o por el blanco. Bueno, es muy importante ir porque la democracia definida en Colombia para elegir a los presidentes, a los diputados, a los congresistas, se hace a través del voto. Sí. Esta vez no habrá disculpa de que no se puede, que no hay por quién votar. En la primera vuelta presidencial se rompió un poco la abstención, 2% creo, Sí. Roger fue el porcentaje. Esperemos que en esta segunda vuelta haya menos abstención. Sí. El voto en blanco en la primera vuelta fue el 4%. Esperamos también disminuir la abstención y el voto en blanco, porque sí hay por quién votar. O sea, que haya más decisión en la votación. O sea, o por Gustavo Petro o por Iván Duque, es lo que usted dice, que tenga esa claridad. Pero bueno, yo voy a defender el voto en blanco. Pues hombre, que no tiene ninguno de los dos, en ninguno de los dos pues la confianza, no está convencido. Pues, entonces el blanco. Pero en fin, vamos a ir... El blanco es voto inútil. Es inútil. Inútil para esta contienda porque gana uno u otro. El blanco así gane, no va a pasar políticamente nada, ¿cierto? Nada pasa. En la primera vuelta fueron 4%. Sí. Si hubiera sido el voto en blanco en la primera vuelta más del 50%, ahí sí. Todos los candidatos quedan inhabilitados y hay nueva inscripción de candidatos. Pero esta vez ya no. Sí. Bueno, ¿y usted por qué apoya a Gustavo Petro? Yo le cuento. Nosotros hicimos unas reuniones de los gremios médicos y de trabajadores de la salud con las centrales obreras para elaborar una propuesta de reforma al sistema de seguridad social, no solamente en salud, sino en pensiones. Sí. Se elaboró un documento que es un decálogo, terminó un resumen, un decálogo de 10 puntos que proponemos nosotros en reforma a salud. Sí. Ese documento se le entregó a todos los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta. Sí. Gustavo Petro respondió ahí mismo, Humberto de la Calle trató y se acercó casi al documento, del resto de candidatos desestimaron el documento. Sí. El documento contiene los puntos esenciales de lo que el sector de la salud, médicos, enfermeras, obviamente no todos, consideramos que debe ser la reforma al sistema de salud
colombiano. ¿Y cómo debe ser esa reforma? No vamos a ser hoy muy profundos, obviamente, pero intentemos hacerle entender a nuestros televidentes cómo es esa salud diferente, como usted la pretenden, si es presidente Gustavo Petro. El sistema de seguridad en salud, que no es solamente salud, sino pensión. Bueno, en este momento hay afortunadamente aprobada por el Congreso de la República, ratificada por la Corte Constitucional con modificaciones sustanciales, algo que se llama la Ley Estatutaria en Salud. Sí. Ese contenido de la Ley Estatutaria en Salud es importante entrar a desarrollarlo. Ajá. En la Ley Estatutaria en Salud no está toda la propuesta de Gustavo, pero sí están los puntos esenciales. ¿Cuáles son los puntos esenciales de la Ley Estatutaria en Salud? Hay uno, reconocimiento de que la salud es un derecho fundamental, autónomo en lo individual y en lo colectivo. ¿Qué significa en lo colectivo? Que esto es muy importante que no se ha utilizado. Por ejemplo, Medellín es una ciudad de las más contaminadas del país, sí, donde más cáncer de pulmón hay, donde más enfermedades pulmonares hay. Podríamos utilizar el mecanismo de la tutela, por ejemplo, como ya es un derecho fundamental, en la contaminación ambiental. Eso está contenido en la Ley Estatutaria en Salud, avalada por la Corte Constitucional. Ese es un punto esencial de la reforma. Sí. Ahora, permíteme. Pero si existe una ley que yo recuerdo que usted también trabajó fuertemente en ello como representante de la Cámara posteriormente, yo creo que no sé si fue durante su periodo o posterior que se aprobó y fue ratificada por la Corte Constitucional. Si ya existe esa ley estatutaria de la salud que le da a la salud el carácter de derecho fundamental autónomo, porque antes la salud era un derecho que tenía que invocarse vía tutela, por ejemplo, en conexidad con el derecho a la vida. Entonces, la salud por allá y la vida por acá. Entonces, si usted invocaba el derecho a la salud, le decía, pues que eso no es autónomo, eso no es fundamental. Entonces, tenía que invocarlo a través de la salud, pero hoy es autónomo, derecho fundamental a la salud autónomo. Si existe en la ley para que un presidente de la República, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que queremos saber. Bueno, hay una discusión de orden jurídico. Sí. Un sector de los juristas plantean que con la sola ley estatutaria se podrían empezar a expedir decretos reglamentarios de la ley estatutaria con facultades presidenciales para empezar a derogar lo que le es contrario a la ley estatutaria. Sí. ¿Qué le es contrario a la ley estatutaria? Por ejemplo, el tema de que todavía se sigue hablando de régimen subsidiado y régimen contributivo. No, como es un derecho, es igual para todos. No se puede condicionar a la gente del plan de salud de acuerdo a su capacidad de pago. Ese es un punto. Sí. El otro punto es la autonomía en las decisiones médicas. La autonomía en las decisiones médicas está claramente definida en la ley estatutaria. Entonces, no es la EPS la que le dice al médico, como hoy pasa, cómo y con qué se atienden los pacientes. No es la EPS la que puede seguirle invocando al médico, que son 20 o 30 minutos de atención. Que eso es mucho, porque son 10 o 15. O menos, ¿cierto? Como en Medellín, 17 minutos pusieron a los médicos de Metrosalud. Sí. No, es en la autonomía del ejercicio por del médico. El médico define el tiempo del paciente. Eso es clave. Perfecto. Y es fundamental y es lo que reclaman los pacientes. Perfecto. Y la campaña de Gustavo Petro se compromete a desarrollar y hacer todos los mecanismos legales para que la ley estatutaria en salud sea un hecho en el país. Muy bien, o sea, con o sin la voluntad de un gobernante, como lo quiere Germán Reyes Forero, Gustavo Petro en este caso, habría que poner en práctica la ley estatutaria de la salud. Digo yo, con o sin, porque yo tenía entendido que simplemente falta voluntad política para que lo que ya se aprobó, entonces se ponga en práctica. Entonces ahorita vamos a hablar después de estos mensajes sobre qué fuerza va a tener entonces el nuevo presidente de la República, si es Gustavo Petro, para que la salud realmente se convierta en ese derecho fundamental que les permita a los colombianos vivir dignamente, porque la salud realmente no está al alcance de todos. Esa es nuestra realidad. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Yo sí voto este domingo.
yo sí voto este domingo. Obviamente, Germán Reyes Forero vota este domingo, está defendiendo uno de los candidatos, quien es Gustavo Petro. Bueno, entonces estamos hablando de la salud como elemento fundamental de la decisión de muchos que acompañan hoy a Gustavo Petro, entre ellos el médico, ex representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo y presidente de la Asociación Sindical de Antioquia, Asmedas, Germán Reyes Forero. Usted dice ahorita, me mencionó una palabra que para nosotros es mágica y nadie ha podido resolverla en el tema de la salud. Las EPS. Usted dijo, no son ya las EPS las que definen si el médico debe dedicarle tanto tiempo a un paciente, si le receta esto, si le receta aquello, si lo incapacita, que hoy lamentablemente es nuestra realidad. La EPS se ha convertido en una intermediación, la llaman ustedes, en el negocio realmente de la salud. Y entonces se pierde el criterio profesional del médico porque está por encima el criterio económico de la EPS. Entonces, ¿qué va a pasar con Gustavo Petro en ese sentido? Un núcleo fundamental de la propuesta de reforma es eliminar las EPS. Mucha gente se pregunta con angustia, bueno, y si no hay EPS, ¿es posible funcionar? De hecho, en el país ya las EPS no están funcionando Bueno. en muchos departamentos. ¿Por qué? Porque existe un fondo único nacional que antes se llamaba FOSIGA y que hoy se llama ADRES, que le está girando directamente a los hospitales públicos, pero que hay que modificarlo. Entonces lo que nosotros proponemos es, eliminemos la intermediación financiera que hacen las EPS, fortalezcamos el Fondo Nacional que ya existe, hagámosle modificaciones de orden estructural, descentralicemos ese fondo para que sea ese fondo el que le pague directamente a quienes, que le pague directamente al prestador, a la clínica privada o al hospital, o al proveedor de medicamentos o al proveedor de insumos, que le pague en forma directa y nos evitamos esa tragedia. Es que lo que hoy hay es una tragedia con las EPS. Ese es un consenso del gremio médico, de los que tienen clínicas, de los que ejercen individualmente, de las personas que están laborando en los hospitales públicos o en las clínicas privadas. Les deben, pues ahí hay una serie de cifras de 8 billones, 7 billones, algunos hablan de 12 billones de pesos. Deben las EPS. Deben las EPS a las clínicas y hospitales. Que son las IPS. A las IPS, a las clínicas y los hospitales. Para que vamos entendiendo poco a poco, Germán Reyes Forero, de eso se trata. Entonces las EP, por eso llaman intermediadoras, ¿cierto? Porque son las que reciben la platica y ellas deben, las EPS deben pagarles a las IPS, a las clínicas y hospitales. Pero por eso es que escuchamos tanto hablar de la crisis de las clínicas y hospitales, que cerró la hospital de no sé qué municipio, o que hubo necesidad de fusionarla con otro porque no tiene cómo atender a los pacientes. Es porque la platica se queda acá, en las EPS. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque se queda la plata en el intermedio. Ahí está el negocio. Ya. Entonces se llenaron los bolsillos. Que es de EPS, particulares. Que es de EPS, la mayoría son particulares. Sí. Se llenaron el bolsillo con la platica de quién? Con la plata de las clínicas, con la plata de los hospitales, con la plata de los médicos y con la plata de los proveedores. Ya. Entonces, ese es el eje central de la reforma. Y no se preocupen, no se angustien las personas, los usuarios, que con la propuesta del nuevo sistema habrá mucha más agilidad en el pago y más agilidad en la atención. Sí. Porque es que la EPS se convirtió en una barrera de acceso administrativo. Le niegan el servicio, lo ponen a voltear de extremo a extremo, en el caso de Antioquia, en el Valle de Aburrá, con una orden hasta que el paciente no recibe el servicio, y cuando lo recibe, en el caso de enfermedades de alta complejidad, ya está complicado, ya está enfermo. Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Sí. Entonces el sistema se puede aligerar con este mecanismo de fondo único, recaudador y pagador, sin intermediarios. Esa es la propuesta esencial entonces de Gustavo Petro. Ese es un punto esencial en la propuesta. Y está el otro, el de poner en práctica realmente la ley estatutaria de la salud, que de alguna manera esto de la EPS es consecuencia de poner en práctica esa ley, porque esa ley en esencia es la que realmente está pensando en la dignidad de los colombianos a través del sistema de salud. Exactamente. Y no solamente eso, Roger, hay otra serie de puntos muy importantes
y es hacer efectivo el tema de la promoción y la prevención. Sí, claro. Hoy eso no se hace. Y no se hace porque es que hay un elemento perturbador en que se haga promoción y prevención. Porque es que la salud está girando en torno al negocio, a la facturación, al mayor número de intervenciones, al mayor número de medicamentos que se formulen. Entonces hay otro núcleo esencial en la propuesta nuestra y es la promoción y prevención. Hacer equipos multidisciplinarios que vayan a las casas, efectivamente vean de qué está enferma la gente, lo diagnostiquen con anticipación y puedan ir a ser atendidos en la primero o en los segundos niveles. Es decir, equipos multidisciplinarios de promoción y prevención. Eso se hizo en Bogotá durante en la alcaldía del doctor Gustavo Petro. Parcialmente se está haciendo en Medellín, pero con muchas limitaciones. Bueno, entonces el esquema, llevarlo, modelo de médico en la casa, con grandes equipos que necesitamos personal médico suficiente. Una respuesta cortica aquí para terminar a irnos a comerciales. Iván Duque ha dicho no que se van a acabar las EPS, la intermediación, que ustedes, esa es la bandera de Gustavo Petro. Pero sí ha dicho, no serán las EPS las que tengan el criterio de cómo se atiende a un paciente, lo harán los médicos. ¿No facilita eso, en contrario a la propuesta de Gustavo Petro, el que realmente haya una reforma más expedita? O sea, sin ponerse con las vueltas a acabar con el sistema de intermediación. No, porque es que hoy precisamente el elemento perturbador, insisto yo, de la relación de médico-paciente es la EPS, porque es que la EPS es la que está dirigiendo el sistema, no son las secretarías de salud, no es el Ministerio de Salud, que es otro punto importante en la reforma, sino que el sistema de salud lo dirigen las EPS. Las EPS son los que tienen la batuta, porque hay un criterio que es muy antioqueño. El que tiene la plata pone las condiciones. Y entonces las EPS son las que tienen la plata. La plata del presupuesto nacional y la plata de los cotizantes. Y son las que están poniendo las condiciones. Perfecto. Es la mayor barrera de acceso. Y si usted investiga dentro de la población encuestas de percepción del modelo de salud, lo primero que le dice la gente es, sí, acaben con esas EPS, acaben con esa vagabundería. Para no hablar de la corrupción, que es un tema bien complicado en esa intermediación financiera. Bueno, muy bien. Germán Reyes Forero, es presidente de Asmedas, es médico y representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo, siempre defendiendo el tema de la salud para los colombianos. Ahora defiende la propuesta de Gustavo Petro, esencialmente precisamente desde ahí, desde lo que es el sistema de seguridad social, salud y pensión, de lo que hablaremos enseguida después de estos mensajes, pero ante esta frase. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Germán Reyes, ¿qué piensa de esa frase? Sí, a nosotros nos han acusado en esta campaña electoral de que estamos difundiendo que somos comunistas, que somos castrochavistas. Eso es cuento, eso es cuento. En el tema de la reforma, por ejemplo, a salud, hay modelos de salud. Nosotros no estamos inventando nada nuevo. Hay modelos de salud como el que proponemos, que se están desarrollando en muchas partes del país, Inglaterra, Canadá, aquí cerquita, Costa Rica, con mucha mayor eficiencia que el sistema nuestro, incluso en los índices de morbimortalidad y estados de salud de la población. Entonces no nos acusen a nosotros de cosas que no son ciertas. Entonces, además, hemos defendido este criterio desde el debate que hubo en la Constitución del 91, que desafortunadamente en la Constitución del 91 no logramos avanzar en el tema del derecho a la salud, ni en la Ley 100. Muy bien, porque casualmente se aprueba la Constitución de 1991 y en 1993, 2 años después, se aprueba la Ley 100, que tanto ha puesto a pensar y a vociferar al país. No ha habido una reforma, no ha habido quien haga una reforma sustancial capaz de esa ley que empezó a ponerse en práctica en el 94. Imagina, apenas 3 añitos de la Constitución de 1991. Qué paradoja, ¿no? Lo que pasa es que
yo siempre he dicho, Estado social de derecho, que nace con la Constitución de 1991, con la esencia del ser humano como más importante, pero se empieza a atravesar ahí el neoliberalismo, que empieza a, digamos, a demandar del país unas actitudes en todo sentido especiales, que como que chocan entonces con lo que se logró en la Constitución del 91, ¿o no? Para la muestra de botón, se aprueba la dignidad, el derecho fundamental, derechos fundamentales, pero en el 93 se aprueba la Ley de Seguridad Social, la Ley 100, que tanto, repito, ha molestado a todo el mundo. Exactamente, es decir, hay un contrasentido. Tenemos una Constitución llena de derechos, pero tenemos un sistema, en el caso de salud, que es lleno de negocios. Exactamente, entonces neoliberalismo se atraviesa ahí entonces. Exactamente, lo mismo en pensiones, en pensiones podemos hablar igual. Ya, hágame el favor y me dice, ¿de pensiones qué va a pasar? Bueno, nosotros estamos por una reforma pensional. Sí. No al estilo que plantea Fedesarrollo, ni que plantea Asofondos, los fondos privados de pensiones, ni que plantea ANIF. Nosotros planteamos una reforma que garantice una mayor cobertura. Hoy no hay cobertura en el sistema pensional colombiano, precisamente porque está amarrada esa cobertura al tema del empleo. Entonces hay que desarrollar el empleo para poder mejorar el sistema pensional. Pero además de eso, hoy la mayoría de los cotizantes están en los fondos privados de pensiones, mientras que en Colpensiones quedaron los que están recibiendo la pensión, que reciben un subsidio de 13 billones de pesos del Estado, mientras que los fondos privados de pensiones tienen 38 mil billones de pesos, 234 billones de pesos. Mucha plata, es decir, la plata la tienen los fondos privados de pensiones. Y la pregunta a resolver es, ¿y quiénes son los fondos privados de pensiones? Son los bancos. Son los bancos, precisamente el sector financiero. Obviamente al sector financiero y a los bancos no les va a gustar la propuesta de reforma que nosotros ¿Cuál hacemos. es la propuesta? La propuesta es compleja, pero voy a tratar de resumirla. Cortica. Primero, fortalecer el sistema de prima medio con prestación definida que hoy tiene Colpensiones. Sí. El anterior Seguro Social. Sí, o sea, fortalecer Colpensiones. El sistema pensional del viejo Seguro Social. Sí. ¿Cómo? Que todas las personas que tengan un ingreso igual, no salario, no solamente salario, ingreso igual o mayor de 4 salarios mínimos, cotizan obligatoriamente a Colpensiones. Todos, obligatoriamente. Todos obligatoriamente. Las personas que reciban ingresos por encima de 4 salarios mínimos pueden seguir en Colpensiones en el sistema de prima media o van voluntariamente, no obligatoriamente, a un fondo privado. Puede meterlo todo a Colpensiones o puede meterlo a Colpensiones y a un fondo de pensión privado. Obligatoriamente hasta los 4 salarios mínimos de ingresos ya. Al sistema público, al sistema de prima media con prestación definida. Bueno, ¿y qué hacemos con las personas que hoy que no tienen posibilidad de cumplir requisitos? Son cerca de 4 millones. O sea, los que no tienen ingresos. De ancianos. No, son 4 millones de ancianos. Ancianos. Ancianos, mayores de 55 años. Que ya no se pensionaron. No, es imposible en el sistema actual. ¿Qué pasa? ¿Qué va con ellos? A ellos se les va a garantizar con el dinero, una fórmula matemática que hay ahí, con el dinero del subsidio que hace el Estado a Colpensiones, con la mitad de ese subsidio, porque la otra mitad va para educación superior, con la mitad se les empieza a pagar no 80.000, 60.000 pesos como está hoy sucediendo con los ancianos en el país, sino que empezaríamos con 250.000 pesos y terminado el periodo de la presidencia de Gustavo Petro, terminar en un salario mínimo. Terminar en un salario mínimo para esas personas. Se empezaría con unos 250 o 270.000 Simplemente pesos. así, de buenas primeras, pues, a los ancianos que no se pensionaron se les empieza a dar 250.000 pesos. Que ya no tienen posibilidad. Ya. ¿Y qué pasa rápidamente para terminar con los que no tienen la posibilidad hoy, no obstante la edad, pueden tener 30 años, de aportar o cotizar a pensiones porque no tienen los ingresos suficientes, porque ganan un mínimo y con ese mínimo o cotizan 250.000 o 250.000 más o menos, o lo cotizan y se quedan y tienen con qué comer? Hay una propuesta que no está en la plataforma programática todavía porque se está estudiando y tiene que ver con el tema del paro, de los desempleados. Ya, como en España. Como en Europa. Exactamente, la persona cuando pierde el empleo o no consigue empleo, durante 6 meses
se le garantiza un ingreso básico y se le garantiza el ingreso a la seguridad social, el pago de la seguridad social, en este caso fundamentalmente pensiones. Y así no se interrumpe la cotización, que es lo que hay hoy, porque hoy una persona labora en promedio 6 meses al año. Es una dificultad de aumentar la cobertura en pensiones. Consigue un trabajito, pero va de trabajito en trabajito. Entonces hay un problema de laboralización, hay que formalizar el empleo. Y ya es el resto que tiene que ver con la propuesta de Gustavo. Bueno, grosso modo, el tiempo pues no es suficiente como para explicarlo todo detenidamente. Pregúntenle ustedes al candidato sobre el tema y verá que se le extiende más de 40 minutos hablando sobre el tema, que precisamente vi un video donde el gremio de la salud les presentan 4 o 5 puntos fundamentales y él explica todo. No es fácil. Sin embargo, esperamos que con Germán Reyes Forero pues algo se haya entendido sobre la propuesta de seguridad social que tiene que ver con salud y con pensión de Gustavo Petro, quien va a participar este domingo en las elecciones presidenciales de segunda vuelta frente a Iván Duque. Muchísimas gracias, doctor Germán, y mucha suerte le deseamos. Listo, muchas gracias, los esperamos el domingo. Gustavo Petro por la Colombia Humana. Y lo que hay que decirles es, váyanse, señores, vayan a votar por Gustavo Petro, por Iván Duque o por el voto en blanco, no importa, pero vayan y vamos a romper la abstención y vamos a demostrar que es posible decidir por cuenta propia y no que otros, un puñadito, decidan por nosotros. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45, Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.